¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. El Invencible, yo soy el mejor en Kuroko no Basket 1-5 Capítulo 1, el susurro del aro. Un dolor punzante en las sienes fue lo primero que sintió. Luego, una cacofonía de sonidos que no lograba descifrar, el chirrido agudo de unas zapatillas contra un suelo de parquet, el rebote rítmico de un balón, el griterío lejano de una multitud y el silbato estridente de un árbitro. Abrió los ojos con dificultad. La luz blanca y cegadora de unos focos se reflejó en un sudor que no recordaba haber generado. Vio un techo abovedado, gigantesco, y banderas de colores colgando. El olor a madera pulida y a esfuerzo juvenil lo inundó. Ren, despierta, ¿estás bien? Una mano le golpeó suavemente el hombro. Giró la cabeza y vio a un chico de su edad, con el pelo sudado y pegado a la frente, mirándolo con preocupación. Llevaba una camiseta de baloncesto igual que la suya, azul marino con detalles blancos. Shinkou Academy, decía el escudo. Ren, Shinkou Academy, ¿dónde? Un torrente de memorias que no le pertenecían irrumpió en su mente. Satoru Ren, estudiante de primer año de la secundaria Shinkou, a la pívot suplente, 188 centímetros de altura, amable, quizás demasiado tímido, amante del baloncesto desde niño, pero siempre a la sombra de jugadores más talentosos. Y luego, sus propias memorias. Un oficinista cualquiera de 20 y tantos años, amante del baloncesto desde lejos, a través de una pantalla, que murió en un accidente absurdo. Había leído algo sobre transmigración en novelas ligeras, pero nunca pensó que fuera real. Ren, es tu momento, dijo otra voz, más grave. Era el entrenador, un hombre de mediana edad con rostro serio pero una chispa de esperanza en los ojos. Tenake se ha lesionado. Entra tú. Recuerda, defiende al número 5, no dejes que se abra paso fácil. El partido. Estaban en los cuartos de final del torneo nacional de secundaria. Iban perdiendo por 15 puntos contra una escuela de renombre. Y ahora él, o este nuevo él, tenía que entrar. Una oleada de pánico lo recorrió. No era Satoru Ren, el jugador suplente. Sus habilidades reales de baloncesto se limitaban a unos cuantos partidos amateur en la universidad. Esto era el nivel nacional japonés. Iba a hacer el ridículo. Sistema de invencibilidad activado. Una voz fría y mecánica resonó en su cabeza, tan clara como el silbato del árbitro. Bienvenido, usuario Satoru Ren. El principio de la invencibilidad es superar al más fuerte. Análisis del oponente iniciado, nivel de amenaza medio alto. Habilidad de usuario actual, 45%. Duplicación iniciada. De repente, algo cambió. El mundo no se ralentizó, pero su mente sí. Los movimientos de los jugadores en la cancha, que antes le parecían un torbellino incomprensible, ahora tenían sentido. Podía prever el pase del base rival, ver el ángulo muerto del alero, sentir la debilidad en la postura defensiva del pívot. Su cuerpo, antes pesado y ajeno, respondió con una fluidez que lo dejó sin aliento. Se levantó del banquillo, se ajustó el dorsal número 10 que colgaba de su espalda y caminó hacia la mesa de anotadores. Ya no había miedo, solo una curiosidad abrasadora y un deseo primitivo que nunca antes había sentido, poner a prueba este nuevo poder. Suerte, novato, le dijo uno de los titulares al salir. Ren sintió, una sonrisa humilde, casi tímida, se dibujó en sus labios. Era la sonrisa del chico que siempre había sido, pero sus ojos, esos ojos ahora tenían un fuego distinto. Al pisar la parquet, el sistema volvió a hablar. Habilidad duplicada y ajustada al nivel de la competencia. Habilidad actual, 90%. Atributos físicos y de juego optimizados. El salto fue lo primero que notó. Cuando saltó para disputar un rebote contra el pívot rival, un chico que le llevaba varios kilos de músculo, se elevó como si tuviera resortes en los pies. Su timing fue perfecto. Sus dedos rozaron el balón y lo desvió hacia su base. Buen rebote, Ren, gritó alguien. Luego fue la defensa. El número 5 rival, un ala pívot con buenos movimientos de espalda,
intentó abrirse paso contra él como había hecho todo el partido, pero Ren no se dio terreno. Sus pies se movían con una rapidez insultante, anticipándose a cada finta, cada giro. Su cuerpo, aunque no era el más musculoso, parecía tener una base de acero. Bloqueó el tiro con una contundencia que hizo enmudecer a la grada. El partido dio un vuelco. Shinko Academy, que parecía muerta, revivió. Ren no hacía jugadas espectaculares. No era Omine, que parecía volar. No era Midorima, que anotaba desde cualquier lugar. No era Akashi, que lo veía todo. Él era eficiente, terriblemente eficiente. Robaba balones que parecían imposibles. Pasaba por entre defensas con unos cambios de ritmo sobrios pero letales. Anotaba bajo aro con una suavidad que desmentía su intensidad. Y cada vez que se enfrentaba a un jugador clave del rival, sentía una nueva oleada de poder inundarlo. Habilidad duplicada, 95%, 100%, 110%. Umbral de superación alcanzado. Al final, Shinko Academy perdió, pero la diferencia fue de solo 3 puntos. El partido, que era una goleada, se había convertido en un thriller inesperado gracias a un suplente desconocido de dorsal 10 que había revolucionado la cancha en los últimos 10 minutos. En el vestuario, sus compañeros lo rodeaban, dándole palmadas en la espalda. Ren, ha sido increíble. No sabía que tenías eso ahí dentro. Casi les das el susto de sus vidas. Él sonreía, aceptando los elogios con humildad. Fue suerte, el equipo ayudó mucho, decía, pero por dentro, hervía una emoción completamente nueva. La euforia de la competencia, la adrenalina de superarse, la sed de más. El entrenador se le acercó, con una mirada analítica. Ren, ¿qué ha pasado ahí dentro? He visto algo diferente en ti. Ren miró sus propias manos, como si las viera por primera vez. No lo sé, entrenador. Solo sentí que quería ganar, que necesitaba ganar. Era la verdad. Una parte de él, el oficinista transmigrado, solo quería sobrevivir, pero otra parte, la que había despertado en la cancha, anhelaba algo más. Anhelaba enfrentarse a lo mejor de lo mejor. Quería sentir ese subidón de poder al superar a alguien más fuerte. Esa noche, solo en su habitación en la residencia del colegio, dejó de lado su humildad habitual y abrió su portátil. Buscó Teiko Middle School y Generación de Milagros. Videos de una velocidad sobrehumana, de tiros desde la mitad de la pista, de pases que desafiaban la física, de un juego que parecía de otro planeta, y un escalofrío de puro, incontestable deseo lo recorrió. Ellos, pensó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, son los más fuertes. El sistema en su mente parecía responder a su ferviente pensamiento. Objetivo principal actualizado, superar a la generación de milagros. Análisis de amenaza, máximo. Preparación para duplicación en niveles extremos iniciada. Satoru Ren, el chico amable y humilde, sonrió. Era una sonrisa que no habría reconocido. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar su presa. La final nacional del año siguiente ya no era solo un torneo, era su destino. Y el dorsal 10 de Shinko Academy sería el estandarte de una nueva leyenda. Capítulo 2. La sombra de un rey. El rumor se esparció como pólvora en los circuitos de baloncesto escolar. ¿Oyeron? Shinko Academy, esa escuela sin historial, tiene un monstruo de primer año. Un tipo alto, dorsal 10, que apareció de la nada en los cuartos de final y casi da la vuelta al partido él solo. Satoru Ren se convirtió, de la noche a la mañana, en una curiosidad. Pero la fama no lo cambió. Seguía siendo el chico amable que ayudaba a recoger los balones después del entrenamiento, que escuchaba con atención las instrucciones del entrenador y que siempre daba los créditos a sus compañeros. Era su naturaleza, el eco de la persona que fue y que, en el fondo, aún era. Pero dentro de la cancha, durante los partidos, esa humildad se transformaba en una concentración feroz y despiadada. Ya no era solo el deseo de ganar, era la necesidad de medirse. Cada rival era un escalón, un punto de datos para el sistema que llevaba dentro. Objetivo a corto plazo, clasificar para la final nacional. Análisis de oponentes, prioridad máxima. El año avanzó. Shinko Academy, impulsada por el renacer de Ren, se convirtió en una fuerza a considerar en la región de Kanto. No eran Teiko, ni por asomo, pero ya no eran el equipo pushover de siempre. Ren mejoró a un ritmo aterrador. Cada partido era una lección acelerada. Si se enfrentaba a un base rápido, sus reflejos y velocidad de piernas se duplicaban, superándolo. Si jugaba contra un Taira de puro, su percepción para cerrar espacios y bloquear tiros se agudizaba al extremo. Si el rival era un pívot pesado,
Su fuerza en el poste y su timing para los rebotes ascendían a otro nivel. Habilidad duplicada y optimizada, 125%. Atributos físicos en constante evolución. Velocidad, BI. Fuerza, A. Salto, A. Percepción de juego, BI. Las estadísticas flotaban en su mente, un recordatorio constante de su progreso. Pero los números no capturaban la esencia, la alegría pura, casi infantil, que sentía al volar por un rebote que antes no podría haber soñado alcanzar, o al robar un pase que apenas veía venir. Una tarde, después de un partido de liga regional que ganaron con facilidad, el entrenador lo llamó a su oficina. Ren, tienes una visita. Al entrar, vio a una figura menuda pero de presencia abrumadora, cabello rojo como el fuego, ojos bicolores que lo escudriñaban con una intensidad que traspasaba la carne y llegaba directamente al alma. Llevaba el uniforme de Teiko. Ren lo reconoció al instante. Akashi Seig. Satoru Ren-kun, dijo Akashi, su voz serena pero cargada de una autoridad innata. He visto las grabaciones de tus partidos. Tu progreso es anómalo, inexplicable. Ren se mantuvo tranquilo, aunque por dentro el sistema se activó de inmediato. Análisis de amenaza iniciado. Nivel de amenaza extremo. Objetivo Akashi Seig. Habilidad estimada incalculable. Preparándose para duplicación. Error. Base de referencia insuficiente. Análisis en curso. Soy un jugador que trabaja duro, eso es todo, respondió Ren con una leve inclinación de cabeza, su máscara de humildad firmemente puesta. Akashi esbozó una sonrisa pequeña, casi condescendiente. El trabajo duro no explica saltar de ser un suplente mediocre a ser el núcleo de un equipo en cuestión de semanas. Hay una chispa en ti, un potencial que, tal vez, ni siquiera tú entiendes. Ren no dijo nada. Akashi dio un paso adelante. Teiko va a ganar el campeonato nacional, como es natural. Pero la competencia se está volviendo aburrida. Mis compañeros se están desmoronando por falta de desafíos. Un elemento inesperado como tú podría ser entretenido. Era una provocación, una forma de marcar territorio. Akashi no lo veía como una amenaza real, sino como una curiosidad, un juguete nuevo para romper la monotonía. Análisis completado. Patrón de juego identificado, ojo emperador. Habilidad para predecir movimientos y anular la voluntad del oponente. Contramedida, desarrollo de percepción de flujo, iniciado. Duplicación de atributos de liderazgo y toma de decisiones en curso. Ren sintió como su mente se expandía. De repente, podía ver las capas detrás de las palabras de Akashi. No era solo arrogancia, era soledad. La carga de ser el más fuerte, el que todo lo ve, el que debe mantener unido a un equipo de monstruos que se fracturaba. La monotonía es una elección. Akashi-kun, dijo Ren, y su voz sonó un poco diferente, más firme, impregnada de una confianza que no era solo suya. Si tus compañeros se aburren, quizás es porque su rey ya no les ofrece un camino desafiante. Los ojos de Akashi se abrieron levemente, sorprendido. Nadie le hablaba así. ¿Estás cuestionando mi liderazgo?, preguntó, y la temperatura en la habitación pareció descender. No, Ren negó con la cabeza, su sonrisa amable regresando, pero ahora con un filo oculto. Solo estoy diciendo que un verdadero rey no teme a los desafíos, los crea. Nos veremos en la final nacional. Te prometo que no te aburrirás. Akashi lo miró por un largo momento, evaluando. Finalmente, giró sobre sus talones. Muy bien, Satoru Ren. Espero que cumplas tu promesa. No me defraudes. Cuando Akashi se fue, Ren dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Su corazón latía con fuerza. Haber enfrentado a Akashi, aunque fuera fuera de la cancha, había sido como mirar a un abismo. Pero el sistema había respondido. Había absorbido algo de la abrumadora presencia de Akashi, duplicando no una habilidad física, sino algo más abstracto y poderoso, su agudeza mental y estratégica. El camino hacia la final nacional fue una marcha implacable. Shinko Academy, con Ren como estrella incuestionable pero siempre humilde, arrasó en el torneo regional de Kant. Cada victoria era un paso más, cada oponente fuerte un combustible para su fuego interno. Habilidad, 150%. Velocidad, A. Fuerza, A. Salto, AI. Percepción de juego, A. Habilidad única desarrollada, espejo adaptativo. Puede duplicar y perfeccionar movimientos básicos y especializados tras ser expuesto a ellos. Llegaron a la final nacional. El escenario era el mismo donde todo había comenzado para él, pero ahora estaba en las semifinales. Su rival, una academia poderosa de Kioto. Y en las gradas, observando con desinterés calculado, estaba el equipo de Teiko completo. Aomine bostezaba,
Midorima ajustaba sus dedales, Murasakibara comía unas papas fritas, Kaizo observaba con curiosidad y Akashi, desde su asiento, tenía la mirada fija en Ren. El partido fue una exhibición. Ren ya no era el novato que reaccionaba. Era un depredador que dictaba el juego, robaba, asistía, anotaba, defendía. Cada vez que el equipo de Kyoto intentaba algo, él ya tenía una respuesta, mejorada, duplicada. Faltaban 30 segundos. Shinkou ganaba por 5 puntos. El base rival, desesperado, intentó un pase cruzado imposible de interceptar, pero Ren ya estaba allí. Sus piernas, impulsadas por una fuerza duplicada una y otra vez a lo largo de la temporada, lo llevaron hasta el balón. Lo robó en el aire y, en lugar de correr el contraataque, se detuvo. Miró hacia las gradas, hacia Kashi, y entonces, con una serenidad que gelaba la sangre, ejecutó un movimiento. Un crossover rápido y bajo, seguido de un paso explosivo hacia el aro que dejó atrás a su defensor como si estuviera plantado. Fue el movimiento característico de Aomine, pero perfeccionado, limpio, eficiente. Aomine, en las gradas, se enderezó de golpe, sus ojos sonolientos abiertos de par en par. ¿Qué? Murmuró. Ren elevó por los aires y clavó el balón con una fuerza contenida. El silbato sonó. Shinkou Academy iba a la final. La multitud enmudeció, no por el mate, sino por la audacia, por el mensaje. Teiko estaba acostumbrado a ser imitado, pero nunca superado en su propio juego. Ren aterrizó y respiró hondo. No celebró, solo miró fijamente a la generación de milagros, uno por uno. Finalmente, su mirada se encontró con la de Akashi. El mensaje estaba claro: he venido por todos ustedes. Objetivo alcanzado, final nacional. Oponente confirmado, Teiko Middle School. Análisis de amenaza máxima. Todos los sistemas operativos. Preparando para duplicación total. El chico amable de sonrisa humilde había llegado. Y en la final, no buscaría ganar. Buscaría volverse invencible. Capítulo 3. El espejo de los milagros. El día de la final amaneció con una energía eléctrica que se podía palpar en el aire de todo Tokio. El pabellón estaba abarrotado, un mar de colores y murmullos expectantes. De un lado, la dinastía invencible, el monte Everest del baloncesto escolar, Teiko Middle School. Del otro, la Cenicienta, el desafío inesperado, Shinkou Academy. Satoru Ren, con el dorsal 10 brillando bajo los focos, se colocó en el círculo central para el salto inicial. Frente a él, Murasakibara Atsushi lo miraba con aburrimiento, masticando distraídamente un paki. Otro más que cree que puede volar, murmuró el gigante morado, su voz una queja profunda. Ren solo sonrió, su sonrisa humilde y amable que tanto contrastaba con el fuego que ardía en sus ojos. Modo invencibilidad, activado. Análisis completo de Teiko iniciado. Objetivo, superar y duplicar todas las habilidades en tiempo real. Preparando sistema nervioso y muscular para sobrecarga. El silbato sonó, el balón ascendió. Murasakibara saltó con su altura monstruosa, sin esfuerzo aparente. Pero Ren, impulsado por una explosión de fibras musculares optimizadas al límite, se elevó a una velocidad que dejó al gigante boquiabierto. Sus dedos tocaron el balón primero, desviándolo limpiamente hacia su base. El estadio contuvo el aliento. Teiko no había perdido un salto inicial en 3 años. ¡Vamos!, gritó Ren, y su voz, por primera vez, no sonó tímida, sino una orden clara y cargada de autoridad. El partido comenzó con la intensidad de una guerra. Akashi, con su ojo emperador, dirigía los movimientos de Teiko con precisión quirúrgica, pero Ren había sido expuesto a eso antes. Su propia percepción, duplicada y perfeccionada tras el encuentro con Akashi, le permitía anticipar no solo los pases, sino la intención detrás de ellos. Habilidad duplicada, ojo emperador, versión adaptativa 40%, precisión predictiva aumentando. No era que pudiera leer la mente de Akashi, pero podía ver los patrones, los micromovimientos de sus compañeros, las opciones lógicas. Interceptó un pase destinado a Midorima en la línea de 3 puntos. «¿O es posible?», exclamó Midorima, ajustando sus gafas incrédulo. Ren no celebró, giró y condujo el balón como un base experimentado. Aomine se interpuso en su camino, una sonrisa salvaje en su rostro. «Ahora esto se pone interesante, muéstrate, fantasma». Aomine se movió con su velocidad impropia, un torbellino de cambios de ritmo y direcciones que desafiaba la física. Pero Ren ya lo había visto en vídeo, y ahora, en directo, el sistema trabajaba a toda máquina. Análisis de movimiento, Aomine Daiki. Patrón de velocidad impropia, detectado.
duplicando agilidad y coordinación neuromuscular. 60%. 75%. Ren no intentó imitar el estilo libre y caótico de Aomine. En su lugar, lo simplificó. Donde Aomine era arte abstracto, Ren era geometría pura. Esquivó el robo de Aomine con un giro sobrio pero imposiblemente rápido, lo dejó atrás con 2 pasos explosivos y anotó una bandeja suave. No copies mis movimientos, copión, gritó Aomine, más sorprendido que enfadado. No los estoy copiando, respondió Ren, volviendo a defender, su voz serena. Los estoy mejorando. Teiko no se inmutó. Akashi elevó el nivel. Ojo emperador, completo. Comenzó a anular por completo la voluntad de los otros jugadores de Shinkou, forzando turnovers tontos. Pero cada vez que lo intentaba con Ren, chocaba contra un muro. Contramedida activa. Voluntad inquebrantable, desarrollada. La duplicación de la presencia de Akashi otorga resistencia a su dominio mental. ¿Qué eres? Preguntó Akashi en un susurro. Durante un momento muerto, sus ojos bicolores brillando con una curiosidad intensa y peligrosa. Alguien que quiere ver hasta dónde puede llegar, respondió Ren. Luego vino Midorima, desde el centro de la pista. Swish, nada que hacer. Ren ni siquiera saltó, sabía que era inútil. En cambio, en el siguiente ataque, se plantó en la misma posición. Recibió el pase, y con una forma perfecta, imitando hasta el más mínimo detalle el tiro de Midorima, lanzó. El balón describió el mismo arco perfecto. Swish. El silencio fue absoluto. Midorima palideció. La perfección no puede ser duplicada por un bonjin, persona común. No la estoy duplicando, dijo Ren, retrocediendo. La estoy alcanzando. El partido era una batalla de titanes. Shinkou no lideraba, pero se mantenían a flote, gracias casi exclusivamente a Ren. Él defendía a Murasakibara en el poste, usando una fuerza duplicada y un timing perfecto para molestar sus tiros. Robaba los pases de Akashi, perseguía a Aomine, y cada vez que anotaba, lo hacía con la sombra de uno de los milagros. Era agotador. El sistema le exigía todo. Sentía cada músculo arder, cada neurona disparándose al límite, pero la euforia era mayor que el dolor. Kai Shita entró al juego, y con él, la copia perfecta. Por un momento, el estadio vio a una versión rubia de Aomine, de Midorima, de Murasakibara, pero cuando intentó copiar a Ren, se detuvo, confundido. No tiene un estilo propio que copiar, murmuró Kais, frustrado. Solo, refleja. Exactamente, jadeó Ren, esbozando una sonrisa cansada pero triunfal. Soy un espejo, y cuanto más fuerte me golpeas, más fuerte te devuelvo el golpe. Faltaban 2 minutos. Teiko lideraba por 4 puntos. Era mucho, considerando la monstruosidad de Teiko, pero Shinkou tenía la posesión. Ren, exhausto pero con los ojos brillando como faros, se enfrentó a Akashi en la línea de 3 puntos. Akashi había asumido la marca personal sobre él. Tu progresión es asombrosa, Satoru Ren, dijo Akashi, su voz fría. Pero todo tiene un límite, incluso tu anomalía. Alerta, niveles de fatiga críticos. Modo invencibilidad, al 92%. Umbral de ruptura cerca. Ren no sabía. Sentía que su cuerpo estaba al borde del colapso, pero también sentía algo más, algo nuevo. Había duplicado tanto, había sido expuesto a tanta grandeza, que los fragmentos de habilidades empezaban a fusionarse en algo único, propio. Tienes razón, admitió Ren, driblando lentamente. Todo tiene un límite, pero el límite no soy yo, es lo que elijo superar. Akashi, confiado en su ojo emperador, leyó el movimiento de Ren un instante antes de que sucediera. Se lanzó a interceptar, pero Ren no hizo lo que Akashi predijo. No usó la velocidad de Aomine, ni el tiro de Midorima, ni la fuerza de Murasakibara. En cambio, hizo algo simple, un movimiento básico de baloncesto, un crossover de manual, pero ejecutado con una perfección tan absoluta, tan pura, que trascendía la predicción. Era la esencia de todos los movimientos que había duplicado, refinada en un solo gesto perfecto. El ojo emperador de Akashi falló. Por una centésima de segundo, vio un vacío, un futuro en blanco, y en ese instante, Ren lo dejó atrás. ¿Qué? Gritó Akashi, su perfecta compostura quebrándose por primera vez en su vida. Ren penetró hacia el aro. Murasakibara y Aomine saltaron para bloquearlo. Era imposible, pero Ren no saltó para anotar, saltó para pasar. Giró en el aire y lanzó un pase no hacia donde estaban sus compañeros, sino hacia donde iban a estar. Un pase que solo Akashi podría haber visto. Un jugador de Shinkou, completamente libre, recibió y anotó una bandeja fácil. La diferencia era de 2 puntos.
Faltaba un minuto. Ren aterrizó y se giró para mirar a Akashi. El capitán de Teiko lo observaba fijamente, sus ojos bicolores videnos. Ya no había aburrimiento, ni condescendencia, ni siquiera ira. Solo un respeto profundo y glacial, y el brillo de un desafío finalmente aceptado. No eres un espejo, declaró Akashi, su voz recuperando su calma, pero con un tono nuevo, casi emocionado. Eres un vacío que devora todo a su paso para convertirlo en poder. Eres el mayor desafío que Teiko ha enfrentado. Nivel de amenaza recalibrado. Akashi Seijr, motivación al 100%. Ojo emperador, evolucionando. Prepararse. Ren sonrió, jadeando. La fatiga era abrumadora, pero la emoción no sostenía. Entonces no te defraudaré, dijo. Esto acaba de comenzar. El partido estaba en su punto más álgido, y por primera vez, la sombra de la derrota se cernía sobre la generación de milagros. No por un equipo, sino por un solo hombre que había decidido volverse invencible. Capítulo 4. Más allá del límite, el aire en el pabellón era tan denso que costaba respirar. 2 puntos de diferencia, 60 segundos en el reloj. Pero en la cancha, el tiempo parecía haberse distorsionado, comprimido por la intensidad pura que emanaban los 12 jugadores. Akashi Seijr ya no sonreía. Su rostro era una máscara de fría determinación. Sus ojos bicolores, ahora completamente abiertos, no parpadeaban. El ojo emperador había evolucionado, impulsado por la amenaza tangible que Satoru Ren representaba. Ya no solo preveía movimientos, parecía diseccionar la misma voluntad de su rival. No cometeremos otro error, declaró Akashi, su voz un cuchillo de hielo que cortó el murmullo del estadio. Teiko inbounds. Akashi recibió el balón y avanzó con una calma aterradora. Ren se plantó frente a él, jadeando. Su cuerpo gritaba de dolor, cada músculo, cada tendón al borde del colapso. Las advertencias del sistema parpadeaban en su mente como letreros de neón rotos. Alerta, fatiga muscular extrema. Sistema nervioso alcanzando saturación. Modo invencibilidad, al 97%. Riesgo de fallo sistémico. Pero Ren ignoró el dolor. Solo había una cosa en su mente, detenerlo. Akashi dribló. No hubo fintas elaboradas, no hubo cambios de ritmo espectaculares. Fue un movimiento directo, brutalmente simple, pero ejecutado con una velocidad y una precisión que parecían inhumanas. El ojo emperador, completo, no necesitaba adornos. Forzaba la abertura perfecta. Ren intentó reaccionar, sus piernas respondieron con un último estertor de poder duplicado. Se movió para cortar el camino, pero Akashi ya había calculado ese movimiento, y el siguiente, y el siguiente. Esquivó a Ren no con un amago, sino con una ligera inclinación de hombros que lo llevó justo por el ángulo muerto que su propio agotamiento había creado. No, gritó Ren, girando sobre sus talones. Era demasiado tarde. Akashi penetró y, en lugar de tirar, lanzó un pase ciego detrás de su espalda. El balón fue a parar directamente a las manos de Midorima Sintar, que ya estaba en el aire en la línea de 3 puntos, su tiro perfecto ya en movimiento. Swish. 5 puntos de diferencia. 45 segundos. La gente estalló. Teiko demostraba por qué era invencible. No eran solo individuos, era una máquina perfecta, ahora afinada al máximo por la ira fría de su capitán. Ren recuperó el balón bajo su canasta. Sus manos temblaban levemente. Por primera vez desde que entró en la cancha, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Es esto suficiente? ¿He llegado a mi límite? Habilidad, 99%. Umbral crítico, forzar modo de sobrecarga, advertencia, consecuencias desconocidas. Miró a sus compañeros de Shinko. Veía el miedo en sus ojos, pero también una chispa de fe absurda, dirigida hacia él. Ellos creían, aunque todo estuviera en su contra, ellos creían en el monstruo que había surgido de la nada. No, pensó Ren, apretando los dientes. No es por el sistema, no es por ser invencible, es por ellos. Es por este momento. Forzar, ordenó en silencio a su mente. Una ulide de energía tan intensa que rayaba en la agonía recorrió su cuerpo. Sintió como si sus venas se inundaran de lava. Su visión se nubló por un segundo, luego se aclaró con una nitidez sobrenatural. Todo se ralentizó. El rugido de la multitud se convirtió en un zumbido lejano. Solo existían los 10 jugadores, el balón y el aro. Modo de sobrecarga activado. Habilidad, 150%. Límites temporales removidos. Duración estimada, 40 segundos. Ren avanzó. Ya no corría, se deslizaba sobre la cancha. Akashi se interpuso, su ojo emperador, analizando frenéticamente. Pero por primera vez, no podía ver nada.
El futuro inmediato de Ren era un borrón blanco, una explosión de potencial puro e impredecible. Ren no usó un movimiento de otro. Simplemente, desapareció del lugar donde Akashi había previsto que estaría. Apareció 3 metros más adelante, dejando al capitán de Teiko completamente estático, con los ojos videnos de incredulidad. Aomine saltó a su camino, su rostro una muestra de frenesí competitivo. Yo sí te detengo. Ren no aminoró la marcha. En el aire, frente a la imponente figura de Aomine, realizó un giro, pero no fue el giro de la granizada voraz de Aomine. Fue más rápido, más eficiente. Su cuerpo se retorció en un ángulo imposible, esquivando el bloqueo por centímetros, y liberó el balón con una suavidad que desmentía la violencia de su movimiento. El balón giró suavemente y entró en la red. Swish. 3 puntos. 38 segundos. El silencio fue absoluto. Ni siquiera los jugadores de Teiko podían creerlo. Había superado a Akashi y a Aomine en 2 movimientos. ¿Qué fue eso?, murmuró Kais, desde el banquillo, pálido. Eso, dijo Akashi, recuperando su compostura, pero con un brillo de puro asombro en sus ojos, fue más allá de la copia. Es la esencia destilada, la perfección adaptativa. Teiko atacó de nuevo, esta vez con desesperación. Murasakibara recibió en el poste y giró con su fuerza bruta característica, pero Ren estaba allí, plantado. No cedió ni un centímetro. El impacto sonó a choque de titanes. Murasakibara, sorprendido por la resistencia, forcejeó y lanzó un gancho un poco forzado. Ren saltó, no tan alto como Murasakibara, pero con un timing perfecto. Sus dedos rozaron el balón, desviándolo ligeramente. El tiro golpeó el aro y salió. Rebote. Fue una lucha caótica. Ren, agotado pero impulsado por la sobrecarga, se elevó entre la foresta de brazos y arrebató el rebote con una autoridad feroz. ¡Vamos!, rugió, y su grito resonó en el estadio silencioso. Shinkou atacó. No había tiempo para planes elaborados. Ren tomó el balón y se lanzó hacia la cancha contraria. Todo Teiko se cerró sobre él. Akashi, Aomine y Midorima lo cercaron cerca de la línea de medio campo. Era imposible. 3 milagros contra 1. Ren se detuvo. Su mirada barrió a sus rivales. Y entonces, hizo lo inesperado. Sonrió. Una sonrisa tranquila, casi serena, la sonrisa del chico amable que era fuera de la cancha. En ese momento, no era un depredador. Era un jugador de baloncesto disfrutando del punto más álgido de su vida. Akashi-kun, dijo, su voz calmada a pesar del jadeo. Dijiste que todo tiene un límite. Y entonces, lanzó el balón. No hacia el aro. Era un pase elevado, hacia la zona, donde parecía no haber nadie. Un pase perdido. Hasta que el alero de Shinkou, el mismo que había anotado antes, irrumpió desde el fondo, sprintando con todas sus fuerzas. Akashi, distraído por Ren, no lo había visto cortar. El pase de Ren, calculado al milímetro, cayó directamente en sus manos. Canasta fácil. Un punto de diferencia. 10 segundos. Teiko tenía la posesión. Akashi, con el rostro grave, recibió el pase de fondo. Ren se plantó frente a él, en medio court. El estadio entero se puso de pie. 1 contra 1, dijo Akashi, para definir todo. Cita, sintió Ren. Akashi dribló. El ojo emperador funcionaba a su máxima capacidad, pero Ren, en su estado de sobrecarga, era un caos controlado, un fenómeno imposible de predecir completamente. Faltaban 5 segundos. Akashi amagó hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Ren no cayó en ninguna finta, sus pies se movían como si anticiparan cada pensamiento de Akashi. 3 segundos. Akashi forzó la penetración. Ren se mantuvo a su lado, su cuerpo al límite, sangrando por la nariz debido al estrés extremo. 2 segundos. Akashi saltó para un tiro en suspensión. Ren saltó con él, su brazo extendido hasta el extremo, tapando toda la visión del aro. 1 segundo. Akashi, en el aire, vio que el tiro estaba bloqueado. En una decisión de genio, cambió el movimiento y pasó el balón por detrás de su espalda, hacia donde Aomine cortaba hacia el aro. Era el pase perfecto, el pase de la victoria, pero Ren ya no estaba en el aire. Había caído y, con el último átomo de fuerza en sus piernas, se impulsó hacia la trayectoria del pase. Su mente, duplicando la percepción de Akashi, había visto la única opción posible. El balón golpeó sus yemas de los dedos y se desvió. Sonó la bocina, fin del partido. El marcador se mantenía inalterado. Shinkou 86, Teiko 87. Teiko había ganado, pero en la cancha, no había celebración inmediata. Los jugadores de Teiko jadeaban, exhaustos, mirando incrédulos a Ren,
que se había desplomado de rodillas en el centro de la cancha, con la cabeza gacha. Akashi caminó hacia él, le tendió una mano. «Has perdido», dijo, pero su voz no tenía rastro de burla, solo un respeto profundo. Ren levantó la vista. Estaba pálido, agotado, pero en sus ojos no había derrota. Sid admitió, tomando la mano de Akashi para levantarse. «Pero no fuisteis invencibles hoy». Akashi asintió lentamente. «No lo fuimos. Eso es lo más importante que alguien nos ha hecho sentir en 3 años». Hizo una pausa. «Ese último movimiento, ¿cómo lo viste?» Ren esbozó una sonrisa débil. «Aprendí de un rey que incluso él puede ser desafiado». Murasakibara, Aomine, Midorima y Kai se acercaron. No decían nada, solo lo miraban. Ya no era una curiosidad, era un igual, un rival que los había llevado al borde del abismo y les había mostrado su propio reflejo, mejorado. El sistema en la mente de Ren emitía un último mensaje: débil, modo de sobrecarga desactivado, modo invencibilidad inoperativo, habilidad base permanente aumentada a 65% debido a la experiencia adquirida, umbral de duplicación recalibrado. Ren no necesitaba el sistema para entender lo que había pasado. Había perdido el partido, pero había ganado algo más importante. Se había ganado el respeto de los monstruos, y se había demostrado a sí mismo que su camino no era sobre ser invencible desde el principio, sino sobre la capacidad de crecer, de adaptarse, de superarse hasta el último segundo. Mientras el pabellón ovacionaba a ambos equipos, Satoru Ren, el chico amable de dorsal 10, supo que esto no era el fin. Era solo el comienzo de su verdadera historia. La generación de milagros tenía un nuevo espejo en el que mirarse, y él tenía un nuevo estándar que superar. El baloncesto nunca volvería a ser lo mismo. Capítulo 5. El amanecer de un nuevo rey. El silbato final había sonado, pero el eco de la batalla aún resonaba en cada rincón del pabellón y en el pecho de cada espectador. No era el sonido de una victoria aplastante, sino el de un terremoto que había sacudido los mismos cimientos del baloncesto escolar japonés. Satoru Ren permaneció de rodillas un instante más, el sudor goteando de su barbilla y manchando el parquet. El dolor era una sinfonía agónica en cada músculo, pero por encima de él, una sensación de paz glacial lo inundaba. Había dado todo, absolutamente todo, y no había sido suficiente para ganar, pero sí para cambiar todo. Fueron sus compañeros de Shinkou quienes llegaron primero, no con lamentos, sino con una reverencia silenciosa. Lo rodearon, le pusieron una mano en la espalda, en la cabeza, y lo ayudaron a levantarse. No había decepción en sus ojos, solo un asombro profundo y un orgullo feroz. Habían estado a un punto de derrotar al invencible Teiko. Gracias a él, lo logramos, murmuró el base, su voz quebrada. Les hicimos sudar sangre. Ren asintió, apoyándose en él. Ustedes lo lograron. Ese último pase fue perfecto porque confié en que estarías allí. Akashi observaba la escena, su expresión impasible, pero sus ojos no se perdían detalle. La dinámica de ese equipo había cambiado para siempre. Ya no giraban alrededor de un prodigio, orbitaban alrededor de un líder que los elevaba. Fue Aomine quien rompió el protocolo. Se acercó a Ren, ignorando a sus propios compañeros. Oye, espejo, ese movimiento final, ¿cómo coño lo hiciste? No había hostilidad, solo una curiosidad insaciable de purista del baloncesto. Ren respiró hondo. No lo sé, solo sabía que era la única jugada posible, como si todas las opciones se hubieran reducido a esa. Murasakibara, con una bolsa de papas fritas ya en la mano, murmuró desde atrás. Fue molesto, pero no aburrido. Era el elogio más alto que podía dar. Midorima se ajustó los dedales, mirando a Ren con una mezcla de desprecio técnico y respeto forzado. Tu eficiencia es antinatural. La probabilidad de que un jugador con tus características iniciales alcanzara este nivel es del 0.00045%. Debe ser una anomalía estadística, o simplemente alguien que quiere esto más que nada, respondió Ren con una sonrisa cansada. Kais fue el siguiente, con su sonrisa brillante un poco apagada. Senpai, no pude copiarte. Eres el primer jugador que no puedo copiar, porque no tienes un estilo, lo eres todo. Su tono era de admiración genuina, casi de alivio. Había encontrado un nuevo faro hacia el que avanzar. Finalmente, Akashi se plantó frente a él. El resto de los milagros se hicieron a un lado, instintivamente, reconociendo la jerarquía. Satoru Ren dijo, y su voz, por primera vez, carecía de la frialdad imperial. Tu derrota hoy es un hecho, pero tu victoria es mucho mayor. Has recordado a Teiko el sabor del desafío. Has recordado a cada uno de nosotros porque empezamos a jugar. Hizo una pausa,
y su mirada se volvió intensa, prometedora. Esto no termina aquí, la secundaria nos espera. Allí, ya no seremos compañeros. Volveremos a encontrarnos. Y cuando eso pase, espero que hayas refinado ese poder tuyo. Porque yo, y ellos, hizo un gesto hacia los otros milagros, no nos quedaremos quietos. Era una declaración de guerra, pero también una invitación. Un reconocimiento a un nuevo miembro de su estrato, un igual que había llegado por un camino completamente diferente. Ren asintió, manteniendo la mirada. Lo haré, Akashi-kun. Nos volveremos a encontrar. Y será aún mejor. La ceremonia de premiación fue surrealista. Teiko recibió el trofeo, pero los aplausos más calurosos fueron para Shinkou Academy. Los medios se abalanzaron sobre Ren, el espejo adaptativo, el fantasma de Shinkou, el único que pudo desafiar a los milagros. Él, con su humildad característica pero con una nueva capa de confianza, desvió los elogios hacia su equipo, hacia su entrenador, hacia la suerte. Pero sus ojos, capturados por las cámaras, decían la verdad, sabía lo que había hecho. Y sabía que era solo el principio. Días después, en la tranquila cancha de entrenamiento de Shinkou, Ren estaba solo. Botaba el balón suavemente, sintiendo cada latido de su cuerpo aún dolorido. El sistema en su mente estaba en silencio, recalibrándose. Sistema de invencibilidad reiniciado. Habilidad base permanente establecida en 65%. Umbral de duplicación ajustado, ahora requiere oponentes de nivel, milagro, o superior para activarse eficientemente. Objetivo nuevo, desarrollar un estilo propio a partir de la base duplicada. Ya no se activaría con cualquiera. El sistema había evolucionado, así como él. Ahora necesitaba rivales de esa categoría para crecer, y sabía que los tendría. En la secundaria, Akashi, Midorima, Aomine, Murasakibara, Kais, todos dispersos en diferentes escuelas, cada uno convertido en un rey de su propio feudo, y él estaría allí, esperándolos. Un chico de otro equipo, de una escuela modesta que también había sido barrida por Teiko, se acercó tímidamente a la valla. «¿Ren-san?», preguntó. Ren dejó de votar. «Sí, yo vi el partido. Fue increíble». El chico tragó saliva. «Pensé que el baloncesto era solo para genios como ellos. Pero tú les plantaste cara. Eres como nosotros». Ren sonrió, una sonrisa auténtica y cálida. «No soy un genio, solo me niego a aceptar mis límites. Eso es algo que cualquiera puede hacer». El chico asintió, con los ojos brillantes, y se fue corriendo, probablemente hacia una cancha vacía, inspirado para botar un balón un poco más fuerte, para saltar un poco más alto. Ren miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. El dolor había cedido, reemplazado por una determinación tranquila y feroz. Ya no era el oficinista transmigrado en un cuerpo ajeno. Era Satoru Ren, el jugador de dorsal 10 que había mirado a los monstruos a los ojos y les había sonreído. La generación de milagros tenía un nuevo espejo, y el mundo del baloncesto acababa de ganar a un nuevo rey que no gobernaba con un trono, sino con la inquebrantable voluntad de superarse a sí mismo, partido a partido, hasta que el eco de sus zapatillas contra el parquet se convirtiera en una leyenda. El partido había terminado, pero el juego acaba de comenzar.